Extrañamente, en las dificultades, en los momentos difíciles, es cuando la gente, las naciones, los individuos buscan a Dios. Y si bien es cierto que nuestro Señor utiliza esas situaciones que plantea el enemigo y las convierte y las vuelve a su favor, porque genera fe y genera avivamiento y genera movimiento en los individuos, también es cierto que no es del todo agradable. Es decir, ¿por qué no buscar a Dios cuando estamos bien? ¿Por qué no buscar a Dios cuando estamos plenos? ¿Por qué no buscar a Dios cuando estamos llenos de situaciones positivas, llenos de alegrías, llenos de gozos, llenos de esperanza, llenos de proyectos, llenos de realizaciones? ¿Por qué no buscar a Dios en esos momentos? Es decir, esto es una desgracia, esperar lo peor para buscar a nuestro Señor Jesucristo. Eso pasa en las naciones. En las peores crisis buscan a Dios. Lo vemos en Venezuela, por ejemplo, una nación agobiada por la opresión, por la esclavitud, por la corrupción, por una cleptocracia que se ha tomado el control y el dominio de esa nación. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, una nación que uno observa, verifica y se ha volcado a los pies de nuestro Dios. Pero ojo, porque las naciones son integradas por individuos. De hecho, la minoría más ínfima de una nación es un individuo. Entonces, cuando nos hablan de minorías, pero excluyen al individuo, pues hay una incoherencia. Yo como individuo soy la más ínfima minoría de una nación. En los momentos críticos, entonces, los individuos buscan a nuestro Señor Jesucristo. Lo ideal, entonces, sería buscar a Dios en todo momento. ¿Para qué esperar las dificultades? Busquemos a Dios en el gozo. Busquemos a nuestro Señor en la alegría, en el corazón pletórico de gratitud y de emoción. Es decir, a Dios también se le debe buscar en los buenos tiempos. Hay que buscarlo en las vacas gordas y no solo cuando el agua está al cuello, buscar a nuestro Dios. Miren, la palabra muestra lo que estoy describiendo con mucha claridad. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, el pueblo realmente sufría, era afligido y torturado sin compasión. Miren lo que pasó. Dios le dice a Moisés: vaya con Aarón a hablar con Faraón. Y le dice que yo le mando a decir que deje libre a mi pueblo. ¿Y qué responde Faraón? Mire, su Dios, mire a ver qué hace con él. Y ordenó que ya no le entregaran a los israelitas la paja para hacer los ladrillos, que ya tenían que ir los israelitas a buscar la paja y completar el número de ladrillos diarios que tenían que completar. ¿Sí? O sea, aflicción, sufrimiento, opresión, ¿no? Entonces Faraón incrementó el trabajo, explotaba a sus esclavos israelitas con toda su fuerza. Y entonces, cuando Dios habló con Moisés sobre la liberación de su pueblo, fue muy específico. Vamos a leer, por favor, Éxodo capítulo 6, versículo 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. He oído el gemido
de los hijos de Israel. Fíjense que el Señor no dijo, he oído el gemido de mi pueblo. Tampoco dijo, he oído el gemido de la nación de Israel. Dice, he oído el gemido de los hijos de Israel. En palabras de hoy, mire Moisés, yo he oído las oraciones, el sufrimiento, el clamor, la angustia, el llanto de los individuos, de los hijos, de mis hijos, de mi creación. Yo he oído ese clamor, he oído esa oración, he oído esa angustia. ¿Sí? Por eso Dios es muy concreto, de los hijos de Israel. Justamente de los individuos que conformaban la nación israelita. Porque cada uno sufría la esclavitud y la tiranía de Faraón. Miren lo que pasó con la mamá de Moisés. Tuvo que deshacerse del niño porque iba a ser sacrificado. Entonces lo mete en una canasta y lo manda por el río. Eso pasaba. Imagínense el dolor, el sufrimiento, la impotencia de esa madre de tener que desprenderse de su hijo. Pero no había de otra. O se desprendía de él o posiblemente moría. Y ojo, porque el clamor de todos esos individuos, de los hijos de Israel, ese clamor tuvo respuesta. Vamos a leer por favor Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, los israelitas eran esclavos en Egipto. Sufrían la opresión y el maltrato y la ausencia de libertad. Y Dios escuchó el clamor y dijo, los voy a sacar de la esclavitud. Los voy a liberar de la servidumbre. Dios respondió al clamor de una manera contundente. Les voy a dar libertad. Y esa es la misma respuesta que en su momento va a dar Dios, tanto en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en cualquier país, como en cualquier nación que sea sometido a los designios de los liberticidas, a los designios de aquellos que quieren eliminar la libertad de las naciones. Dios dice, les voy a dar libertad. Así como pasó con Israel, pasa en muchas naciones. Y obviamente, por supuesto, les ha pasado a muchas personas. Miren, el último año ha sido complejo no para algunas naciones. El último año ha sido complejo para todas las naciones que habitamos en la tierra. Se ha dado una situación particular de soledad, de depresión y de dictadura sanitaria mundial. La gente de repente, sin previo aviso, sin quererlo, terminó sola, encerrada en 4 paredes por cuenta de la situación de la pandemia. Y cuando la gente no quiere estar sola y se ve obligada a estar sola, se deprime, se angustia, siente tristeza y desesperación. Además, las medidas que se tomaron en el mundo de confinamiento, de restricciones, de dictadura sanitaria, ¿sí? Pues han profundizado mucho más esos sentimientos dolorosos y negativos. Pero además de eso estaba la amenaza de enfermarse, o ha estado la amenaza de enfermarse. Y con la amenaza de enfermarse, de contraer la COVID-19, pues está la amenaza latente de morir. Un cóctel absolutamente tremendo, porque a todo eso hay que sumarle que hay una
crisis económica y social que ha estallado por doquier. Todas las naciones, en mayor o menor medida, están sufriendo también la crisis económica y social. Es decir, ese es un cuadro sumamente complicado, porque miren que hay amenaza a la salud, amenaza a la vida, amenaza a poder sobrevivir económicamente, pero también están las amenazas de la soledad, o que no han sido amenazas, son realidad para muchas personas. La amenaza de la angustia, el vivir la angustia, y esa opresión de medidas de la dictadura sanitaria, ¿no? Que incluso algunos aprovechan para quitar derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces fíjense que eso es un cuadro sumamente complicado para todos y cada uno de los individuos en el mundo. Y bueno, uno se pregunta, ¿y qué pasó en todo el planeta con esta situación? ¿Cómo buscaron los individuos enfrentar esta situación de la pandemia? Los individuos que decían, Dios por allá y yo por acá. Los individuos que decían, sí, yo conozco de Dios, pero Él en sus asuntos, yo en los míos. Los individuos que decían, yo soy creyente, pero, ese pero aterrador, pero no me congrego, no leo la Biblia, no oro, no ayuno, no hago absolutamente nada. Bueno, en la angustia, en los momentos espantosos que hemos vivido, recordaron algo fundamental: que Dios existe, que Dios es real. Y en medio de semejante cóctel, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios. ¿Y cómo lo buscaban? Porque con la dictadura sanitaria, pues las iglesias no pudieron reunirse, los novios no pudieron encontrarse, los restaurantes cerraron, las iglesias cerraron. Fue como ya recordamos y sabemos todos. Y entonces no podían ir a una iglesia a buscar a Dios. No podían ir a una iglesia a buscar al pastor o al sacerdote. ¿Qué hicieron? Pues un número récord de personas instaló aplicaciones de la Biblia durante el último año. Y en estas aplicaciones buscaron versículos específicos. Consultaban, por ejemplo, versículos por temas, buscaban miedo, sanidad y justicia. Fueron los 3 temas importantes. De hecho, la plataforma YouVersion ofrece datos muy interesantes sobre este asunto. Por ejemplo, las búsquedas de pasajes bíblicos aumentaron en un 80% durante el último año. 80% aumentaron el último año. Y en el último año, ojo con este dato, fueron casi 600 millones de búsquedas en la Biblia en todo el mundo. 600 millones de personas buscaron palabra, buscaron consuelo, buscaron saber qué era lo que Dios pensaba y había decidido sobre las situaciones que tanto les afectaban: miedo, sanidad y justicia. Vamos a leer, por favor, Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lindo el versículo, ¿no? Ok. Este fue el versículo más buscado y más leído y más marcado durante el último año en YouVersion. ¿Y qué buscaban los internautas en este versículo? El consuelo de Dios. Buscaban que Dios, lo que nadie podía hacer,
lo que los medios no podían hacer, lo que las redes sociales no podían hacer, Dios lo podía hacer, darles consuelo. Buscaban tranquilidad, buscaban paz, buscaban la paz en la tormenta, en un momento de mucha tormenta, de mucha turbulencia emocional y física. Buscaban el aliento de Dios. Buscaban también el pensamiento de Dios. Buscaban la respuesta de Dios, dándoles confianza y seguridad. Una voz de impulso que Dios les dijera: no tenga miedo. Mijito, no tenga miedo. ¿Y por qué no voy a tener miedo? Porque yo, tu Dios, estoy contigo. Es que no hay nada en este mundo que nos dé tanta tranquilidad, tanta seguridad y tanta fuerza como saber que Dios, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Pero no en masa. Bueno, también en masa, pero Dios está con cada uno de nosotros. Querían, en medio de su desespero, reencontrarse con Dios. Pero querían reencontrarse con el amor de Dios, con la bondad de Dios, con la fortaleza de Dios. Querían reafirmar de Dios lo que sabían o sospechaban. Y fíjense que no recurrieron al psicólogo o al chamán en línea. No, bueno, de repente algunos cuantos lo hicieron. Y no estoy diciendo que los psicólogos sean chamanes, ¿no? Ni más faltaba. Los psicólogos son gente muy respetable, pero la gente no optó en ese momento por los mediadores. Optó por ir directamente a la fuente de poder, de autoridad y de soberanía, Dios. Querían reafirmar o reencontrarse con una verdad, y es que en medio de las dificultades, Dios está con cada uno de nosotros. Querían reconfirmar que Dios nos da fuerzas y que nos ayuda en cualquier circunstancia, que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Fíjense que este no es un versículo ni de gratitud, ni de honra, ni de alabanza. Es un versículo que fortalece la fe. Es un versículo que enfoca la fe, que enfoca el corazón y la mente tras varias verdades. Primero, que Él nos da seguridad. Segundo, que no tengamos miedo, porque Él está ahí sustentándolos y Él va con nosotros con su diestra de justicia. Es un versículo también que nos muestra una realidad, y es que las cosas van a mejorar, que Dios está en el asunto. Durante los primeros meses del año de pandemia, la primera palabra, la palabra más buscada en la Biblia, en esas aplicaciones, fue miedo. ¿Y por qué? Pues porque era el miedo lo que la gente y todos sentíamos. ¿Cómo olvidar ese primer momento a las 7 de la noche cuando ordenaron el toque de queda en nuestra ciudad? Y salimos con mi esposa al balcón y ver las calles vacías. Y nosotros vivimos junto a una avenida de mucho tráfico, de mucho flujo vehicular, y ver esa avenida completamente desocupada, eso turbaba el ánimo, eso asustaba, porque no sabíamos cuánto iba a durar ese toque de queda. No sabíamos cómo íbamos a adquirir los alimentos, no sabíamos cómo íbamos a ir a las citas médicas, no sabíamos nada. Y la incertidumbre ciertamente golpea. El miedo recorría las calles vacías. Ver los informes de televisión de sitios muy concurridos completamente desocupados. ¿Y qué me dicen de la incertidumbre de hoy? Cuando uno llega a un centro comercial y ve esa cantidad de locales desocupados. Y uno piensa en la gente que perdió su inversión. Y también piensa en la gente que quedó sin empleo. Y eso duele.
Eso duele mucho. Y ese miedo también que se contagiaba al ver las imágenes en la televisión. Ver a la policía teniendo que obligar a la gente a que se pusiera el tapabocas. Que no hicieran reuniones masivas, ni fiestas, ni nada, para sus casas. Ver a la gente tratando de obligar a los otros a que conserven el distanciamiento social. Eso todavía sigue siendo una situación crítica. Además porque a la fecha, lo único que sabemos es que la vacuna nos previene, nos evita morirnos en la gran mayoría de los casos, pero no nos evita el contagio, sino que la enfermedad nos trata de manera más benigna, más favorable. Entonces fíjense que es incertidumbre tras incertidumbre, oiga, no sé cuándo va a terminar y no sé si alguna vez me contagie o si me vuelva a contagiar. ¿Y qué tal la incertidumbre que generaron las redes sociales? Eso ha sido uno de los peores daños que le han hecho a las naciones, porque la gente no quiere vacunarse en buena medida por los inventos y las falsas noticias difundidas en las redes sociales. Entonces sí, ciertamente fue un año de miedo. Y lo importante que es que por más desentendidos y mundanos que fueran o fuéramos, las personas sabíamos que Dios tiene la respuesta. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Y los que no tenían la palabra de Dios, físicamente, ¿qué hicieron? Cogieron sus celulares, tomaron sus tablets, sus computadores, lo que fuera, e instalaron versiones de la palabra de Dios para encontrarse y encontrar el pensamiento y el alivio de Dios. Querían confirmar lo que Dios piensa y quiere para nosotros. Y encontraron que Él quiere valentía y que en Él estamos seguros. Después de la palabra miedo, según Bible Gateway, el segundo tema más consultado fue sanidad, es decir, curación de Dios. Entonces la gente dijo, bueno, no tengo miedo, pero, y porque estás conmigo y todo, pero, ¿y si me contagio, me vas a sanar, Señor? Era muy lógico. Este tema, la sanidad de Dios, tuvo 90 veces más consultas que las citas promedio. Y en medio de toda esa búsqueda de Dios, de la palabra de Dios, en medio de la soledad y en medio de la angustia, hubo un segundo versículo muy importante durante el año. Vamos a leer por favor Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gente, lo cierto es que los individuos, las naciones estaban angustiadas, afanadas y en una incertidumbre tremenda. Y si a lo anterior le sumamos el miedo, el cóctel era desolador, era una crisis que estaba presente realmente en todas las naciones y en la mayoría de individuos en el mundo. Pero Dios ya había dado su respuesta. Dios ya tenía previsto que sus naciones, su pueblo, sus hijos, así estuvieran distanciados, fueran hijos pródigos, iban a volver en esa situación. Y les dice, y nos dice, oiga, no se afane por nada, no tenga afán, no se angustie, ¿sí? Que ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ninguna amenaza te afane. No te turbes por nada de eso. Es lo que Dios está diciendo al principio de ese versículo. Y también está diciendo después, no te afanes, más bien ora y clámame con todo tu corazón. Ora, llora, clama, grita ante mí, o mejor, conmigo.
Y cuando ores y clames debes tener claro que yo te oigo. Y no solo eso, sino que además debes saber que yo estoy oyendo lo que me estás diciendo y por lo tanto da gracias en todo momento y por todo. Esto lleva implícito una verdad. Dios está siempre a una mano de distancia. La realidad es que en la peor crisis del planeta, la gente buscó a Dios. Yo creo que estas mediciones van a ser muy importantes porque yo me imagino que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la crisis de Bayacochinos, la gente se volcó masivamente a buscar a Dios. Pero claro, podían ir a las iglesias, podían ir donde el pastor, donde el obrero, donde el apóstol, donde el profeta, donde el sacerdote, a buscar ese alivio. Pero si hubiese existido en esos momentos internet, seguramente la descarga de aplicaciones hubiese sido igual a la que hemos tenido con la pandemia. En este último año, YouVersion registró más de 500 millones de versículos compartidos. Es decir, la gente no solo buscó calmar su corazón, no solo buscó el alivio, no solo buscó la palabra, lo que Dios dice al respecto, sino que además sintió, vivió la presencia de Dios en sus corazones y en sus vidas, y por eso decidió compartir ese alivio con otras personas. 500 millones de versículos compartidos. Es el mayor número jamás registrado en esa plataforma. Entonces, las situaciones límite generan cambios en un individuo. Hemos oído que la guerra saca el peor monstruo que puede llevar un ser humano. Esta pandemia sacó en muchos seres humanos lo mejor: buscar al que sí tiene la verdad, Dios. Lo hemos visto en Venezuela. Todos los días crece el número de creyentes. Es extraordinario, maravilloso. Yo le doy gracias a Dios. Lástima que hayan tenido que vivir una dictadura como la que están viviendo. Pero en Cuba también se está generando un número tremendo de creyentes. Uno lo encuentra y encuentra pastores y encuentra creyentes cubanos. Y uno dice gracias a Dios, porque recordemos que a Cuba no podían entrar las Biblias. Pero ahora no solo hay Biblias, hay creyentes transmitiendo y compartiendo la maravilla de Dios a través de las redes sociales. Entonces hay un avivamiento que surge de la desesperación y la desesperanza. Cuando el mundo no tiene respuestas, cuando el mundo no ofrece ninguna esperanza, la palabra de Dios está presente, porque Dios sí ofrece respuestas y sí es la esperanza real. Entonces miren, no esperemos las situaciones críticas. No esperemos a que el enemigo llegue con sus hordas de maleantes a esclavizarnos y a quitarnos obviamente la libertad. No esperemos a sentir hambre para buscar a Dios. No hagamos eso. Que no sea necesaria la acción del enemigo o del maligno para revivirnos en Cristo. Que no sea necesaria la opresión, la angustia, la tristeza para que encontremos y seamos conscientes de que la única verdad, la única respuesta y el único alivio está en Dios. En las vacas gordas, en la plenitud de la vida, en el triunfo, en el éxito, en la alegría. Bueno, no en el éxito del almacén, no, o sea, en el éxito, en la victoria, en la alegría, que Cristo esté en el centro. Todavía es tiempo de buscarlo. Aprovechemos, como dice la palabra, que aún es tiempo de buscar a Dios, porque Él todavía se deja encontrar. Es tiempo de orar. Es tiempo de fortalecernos.
Es el momento de ser soldados de Cristo y defender la posición que Dios nos ha dado para establecernos. Y defendámosla. No seamos tímidos y no seamos temerosos. Defendamos la posición que Dios nos ha dado. Es tiempo de victoria en oración, en ayuno y en clamor. Es, en resumidas cuentas, tiempo de fe.